siguiente tema sería pues usar estas subconsultas o una forma de subconsultas con lo que sería el insert. En este caso tenemos una sentencia que se llama select into. Esta sentencia select into se utiliza para seleccionar datos de una tabla y copiarlos a otra diferente. Lo que hace este select into es crear una nueva tabla automáticamente con las características de los campos seleccionados. Por ejemplo, aquí dentro de lo que sería nuestro ejemplo, que está en la parte inferior, dice select deudor RFC, coma, deudor nombre, coma, deudor apellido, into deudores 3, from deudores. ¿Qué va a hacer? Va a crear una tabla de deudores 3 con los datos que le estamos poniendo en el select. Aquí mismo podemos poner la cláusula where y todo lo demás, pero al menos estamos usando una carga masiva, o sea, todo lo que seleccionemos lo pasamos a una tabla. Hay otro comando, aquí viene otro ejemplo, hay otro comando que se llama insert select. Este insert select se utiliza para seleccionar datos también de una tabla y copiarlos a una tabla diferente, pero con la característica que la tabla en la que se inserta el resultado ya debe de estar creada con anterioridad y que los campos que pongamos dentro del select tendrían que coincidir con la estructura de la tabla a la cual estamos insertando los datos. O la otra, en vez de coincidir, pues podríamos nosotros ajustar ese select a esos campos y omitirlos dentro del insert. O sea, si nosotros nos queremos insertar todos los campos, pues como hacíamos un insert normal, podríamos poner la lista de los campos a los cuales sí le queremos poner información. Entonces nos vamos a ir al manejador para poder hacer la práctica de estos dos tipos de comando, el select into y el insert select. Ok, entonces lo que vamos a hacer en el punto número 6 de nuestra práctica es pasar a los empleados que no han vendido ninguna orden a otra tabla y después borrarlos de la tabla de empleados porque los vamos a despedir. La tabla debe contener todos los datos originales del empleado y, bueno, debe de ser generada automáticamente con el query que vamos a hacer. Les recuerdo que nuestra subconsulta que genera qué empleados se han vendido órdenes es esta. Ya la habíamos hecho o la hemos utilizado varias veces dentro de nuestras prácticas y aquí estamos generando los ID de los empleados que sí han vendido y acuérdense que teníamos, bueno, al menos en mi base de datos yo tengo unos 4 empleados que no han vendido ninguna orden. Entonces ya los voy a dar de baja, pero antes de darlos de baja, yo los voy a pasar a una tabla que va a ser nuestro histórico de empleados que es I de baja. ¿Para qué? Porque si alguna vez quisiera yo volverlos a emplear o ocupar sus datos de contacto, lo que sea. Entonces, por lo tanto, para hacerlo, nosotros vamos a utilizar lo que sería el primer comando que vimos hace un momento. ¿Ok? El comando que vamos a usar, pues, es el select into. Entonces, dentro del select into, pues, es un select normal que nosotros podemos ponerle los nombres de los campos que queremos pasar a la otra tabla, renombrarlos, etcétera, como cualquier consulta. Pero en este caso, como voy a pasar todos los datos, yo le voy a decir select asterisco. Pero en vez de poner inmediatamente el front, yo le pongo el into y entonces pongo el nombre de la tabla en la cual voy a vaciar la información que estoy seleccionando, que en este caso se llama histórico empleados-bajo. Y ya le pongo ahora sí el front, que lo voy a extraer de empleados. Y bueno, es un select normal que puede llevar una cláusula where o no la puede llevar. Entonces, en este caso sí queremos que lleve una cláusula where. Les vuelvo a decir, en nuestra práctica puede ser tan sencilla que empezara hasta aquí, pero estoy pasando a todos los empleados. Y como yo quiero que no pase a todos los empleados, sino nada más se pase a los empleados que estén dentro de lo que sería, pues los que no han vendido. Entonces yo le pongo aquí que Employee ID no se encuentre dentro de la lista de empleados que han vendido, que en este caso pues sería los que han vendido, pues si no se encuentra en esta lista, entonces por lo tanto es un empleado que no me ha vendido ninguna hora. Yo aquí lo pongo, lo voy a poner en la parte de abajo para que todos lo alcancemos a ver. Lo ejecuto. ¿Qué va a hacer esta instrucción? Pues la parte importante que sería que les estoy enseñando es esta parte en donde yo estoy usando
una subconsulta o una consulta para poder insertar masivamente en otra tabla. Bueno, aparte de eso, agregué otra subconsulta en la condición. Punto. Y ahí está, me dice que son 4 filas afectadas. Realmente si yo veo de nuevo mis empleados pues eran 13, que eran creo que 9 los que sí han vendido. Vamos a ver cuántos habían vendido. Más 4 que no han vendido. Entonces yo puedo ver dentro de mis empleados y siguen estando todos los empleados. Porque lo único que fue, hice pasarlos a otra tabla, a mi historia. Antes de borrar, ahí están mis 13 filas, nada más pues los IDs pues no son corridos. Pero ahí están mis empleados, mis 13 empleados todavía. Entonces, pero ya me generó una tabla nueva, que es la de histórico empleados dados de baja. Y en esta tabla, pues están pues, los empleados que están dados de baja con todos los datos igualitos que como están en la tabla original, que las de empleados. Entonces, sí, ya estoy lista para borrarlos. Para borrarlos es muy sencillo. Para borrarlos, pues ya tenemos todas las instrucciones, ya tenemos cómo se va a formar nuestra condición. Entonces, yo le digo delete from, employees, y pongo la mismita condición que como los pasé, para que solamente me borre esos 4 empleados y me queden mis empleados originales de mi base de datos. Ejecuto. Y yo ya veo mi tabla de empleados otra vez de nuevo. Y pues ya nada más tengo mis 9 registros de esos empleados exitosos que han vendido al menos una. Bueno, voy a poner otro ejemplo del Celedinto para que, bueno, quede más claro, que sería el punto 7. Y por ejemplo, yo voy a pasar a todos, voy a pasar todas las órdenes que estén entre la 10.500 y la 10.600. Bueno, 550 para que no pase tantas, ¿sí? Pero solo pasar la orden ID, la fecha de orden, y el nombre del cliente que me la compró. Pasando el company name. Solamente esos 3 datos se los voy a pasar a otra tabla, ¿sí? Entonces, por aquí yo le voy a poner un select. Y le voy a poner que voy a seleccionar bueno, primero voy a poner from, para que se me facilite. From orders. Inner join, para sacar los nombres de los clientes, que sería inner join customer. Voy a poner el alias a cada uno. Le voy a poner la condición de comparación, que sería punto customer ID igual a ese punto customer ID. ¿Sí? Y ahora sí voy a poner aquí lo que voy a pasar, que sería order ID, coma, o punto, order day, y C punto, company name. Es todo lo que voy a pasar cuando ya no voy a usar subconsultas en la condición, porque nada más era la otra para ejemplificar. Cuando o punto, order ID, between,
Y le voy a decir que se encuentre entre 10,500 y 10,550. Me faltó el INTO, ¿sí? Ya tengo mi consulta, que es la subconsulta que me va a hacer la inserción, pero lo único que me falta es el INTO. Y el INTO va a ser sobre otra tabla. Le voy a poner a esta tabla órdenes, orders, 10,500, 10,500. Ahora sí, ya estoy lista para ejecutar. Aquí está mi consulta completa. Ejecuto. Si no hay error de sintaxis, lo va a hacer. Y ahí está. Paso 51 filas. Y yo veo, si ya no lo quiero ver acá dentro de mi consulta por comandos, yo refresco mi base de datos. Veo las tablas nuevas que están. Y aquí veo mi tabla que acabo de formar. Le doy clic derecho, selecciono las primeras 1000 filas y aquí están las filas que yo pasé de manera masiva con un select int, utilizando pues una subconsulta para hacer las inserciones. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo de usar insert select. Este insert select, les recuerdo, pues también es para hacer cargas masivas por medio de una consulta select o subconsulta select y combinándolo con el comando insert. Aquí la diferencia entre el anterior y este es que aquí debe de estar creada la tabla. Por ejemplo, aquí vamos a pasar los proveedores que tenemos a una tabla que se llama suppliers actual con las siguientes columnas: el ID, la compañía, el nombre del contacto y el código postal. Aquí vienen los tipos de datos, pues el ID es entero, la compañía es Varchar de 40, la otra es Varchar de 30 y el código postal pues es de 10. Entonces le voy a poner aquí los tamaños para que no se me olvide. De 40, de 30 y de 10. Pues debe de caber porque si no cabe pues nos va a marcar un error. Entonces yo voy a hacerlo. Para hacerlo, pues yo tendría que hacer mi subconsulta y les vuelvo a decir, yo recomiendo normalmente hacer la subconsulta primero. Como no vamos a filtrar registro, pues nada más es saber qué campos vamos a seleccionar. En este caso vamos a seleccionar el supplier ID, coma, el company name, coma, el contact name, ese punto acá arriba, le voy a quitar punto, contact name, coma, y por último el código postal de pues los proveedores que suppliers. Entonces aquí lo ejecuto, esta es mi subconsulta, siempre es bueno verificar que nuestra subconsulta nos traiga los datos, son 29 proveedores, no viene ningún filtro, pues por lo tanto no agregamos una cláusula web. El insert into, si se acuerdan de las diapositivas, viene lo único que es poner insert, into, y le ponemos el nombre de la tabla. En este caso, pues la tabla se debe de llamar suppliers. No está hecha, entonces por eso no me ayuda, pero se debe de llamar suppliers actual. Igual que cualquier inserción, si nosotros no vamos a insertar completo, supongamos que yo no le voy a pasar el código postal original, entonces yo tendría que poner en la parte de acá la lista de campos que voy a pasar realmente, los demás los va a dejar en nulo, ¿sí? O si tienen default, con el default. Lo voy a hacer así para que ustedes vean la forma, entonces yo tendría que poner aquí pues los nombres de los campos. Como no he creado la tabla, pues no tengo los nombres de los campos. Ahorita la voy a crear. Le voy a decir create table y voy a crear esta tabla y voy a poner 4 campos. En este caso, mi primer campo va a ser el ID.
que para que quepa, pues hay que ponerlo del mismo tipo de dato que viene en la tabla original para que sean compatibles. Lo que sería la compañía, que se va a llamar el campo. Aquí dice que se debe de llamar nombre compañía. Le voy a poner corchets para poderle poner pues ese nombre. Que es un nvarchar. Podemos poner varchar y perfectamente cabe, pero pues mejor es ponernos o asegurarnos que sea del mismo tipo de la tabla o de dónde va a venir la fuente. Y después vamos a poner pues el nombre del contacto, que también lo voy a poner pues similar, lo voy a copiar y pegar para rápido. Y este es de 30, puede ser más grande el destino, pero no más pequeño. Y por último, el código postal. El código postal es de 10. Y bueno, con esto creo mi tabla. Y pues para poder correr, pues mi query siguiente. Ejecuto. Ahí está mi tabla ya creada. Y entonces ya puedo hacer la inserción. Les vuelvo a decir nada más para cuestión de que ustedes vean cómo cuando no le pasamos todos los datos, cómo lo debemos de poner. Entonces voy a poner los nombres de los campos. Entonces aquí le voy a poner que voy a insertarle dentro de la tabla solamente el nombre de la compañía. Coma. Voy a poner en el renglón de abajo para que se alcance a ver. Y el contacto. ¿Sí? Y entonces el que va a quedar en nulos, pues sería pues el código postal. Les vuelvo a decir, ¿por qué estoy poniendo la lista de los campos? Porque lo voy a insertar incompleto, no le voy a insertar todos los datos a la tabla. A pesar que los tengo, no los voy a insertar. ¿Ejecutar? Aquí me faltaba un paréntesis, por eso me marcaba error en el select, pero bueno, no hay problema. Ejecuto. Y ahí está. Cuando yo ejecuto, veo que me insertó en la tabla nueva que tengo. Le digo, se le da asterisco con su players actual. Y pues son los registros de mis proveedores. Pero solamente con esto, y el código postal le puso nulos porque yo no se los pasé. Puedo dropear la tabla, voy a dropearla. Y se lo voy a volver a pasar. Si no la dropeo y se los vuelvo a pasar, pues lo que va a hacer es duplicarme la información. ¿Por qué lo voy a volver a pasar? Bueno, para que vean que puedo hacerlo sin esta parte. Y bueno, aquí si lo hago sin esta parte, pues tendría que poner todos los campos en el mismo orden que vienen dentro de la tabla. Yo puedo omitir la parte de los campos en la segunda línea, siempre y cuando los campos que vengan en el select coincidan en el tamaño y en el tipo y en el orden también de la estructura de la tabla donde vamos a insertar, que eso ya lo habíamos visto en el insert, ¿no? Entonces, antes de poder ejecutar de nuevo, para que le inserte los datos, pues hay que crear de nuevo la tabla, porque no borré los registros, copié la tabla. Entonces, ejecuto otra vez la creación de la tabla, ya está creada, vacía, y entonces ejecuto mi inserinto y le pasa los datos. Si yo dropeara de nuevo la tabla, ¿sí? Cuando ejecute, pues me va a marcar error. O sea, si yo dropeo la tabla y vuelvo a tratar de insertar, pues yo vengo aquí, ejecuto esta instrucción
y me va a marcar error. ¿Por qué me marca error? Porque acuérdense que el insert select y el insert select ocupa que a fuerza la tabla en donde va a mandar los datos, pues esté creada previamente. Bueno, con esto sería todo por parte de subconsultas. Ya vimos lo que sería pues la mayoría de los ejemplos que podemos hacer y pues ya lo único que nos resta es practicar.